Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. La obra de Dios, el carácter de Dios y Dios mismo. 3. ¡6! El Sermón del Monte. 1. Las bienaventuranzas. Mateo, capítulo 5, versículos 3 al 12. 2. Sal y luz. Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. 3. Ley. Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. 4. Enojo. Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26. 5. Adulterio. Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 30. 6. Divorcio. Mateo, capítulo 5, versículos 31 y 32. 7. Votos. Mateo, capítulo 5, versículos 33 al 37. 8. Ojo por ojo. Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. 9. Ama a tus enemigos. Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. 10. Instrucción acerca de dar. Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 4. 11. Oración. Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. 7. Las parábolas del Señor Jesús. 1. La parábola del sembrador. Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. 2. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. 3. La parábola de la semilla de mostaza. Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. 4. La parábola de la levadura. Mateo, capítulo 13, versículo 33. 5. La parábola del trigo y la cizaña explicada. Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. 6. La parábola del tesoro. Mateo, capítulo 13, versículo 44. 7. La parábola de la perla. Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46. 8. La parábola de la red. Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 50. 8. Los mandamientos. Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39. Jesús le dijo: Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y principal mandamiento. Y el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Veamos primero cada parte del Sermón del Monte. ¿Con qué están relacionadas todas ellas? Puede decirse con certeza que éstas son todas más elevadas, concretas y cercanas a las vidas de las personas que las regulaciones de la era de la ley. Hablando en términos modernos, son más relevantes para la práctica real de las personas. Leamos el contenido específico de lo siguiente.
¿Cómo deberías entender las bienaventuranzas? ¿Qué deberías saber sobre la ley? ¿Cómo debería definirse el enojo? ¿Cómo debería tratarse a los adúlteros? ¿Qué se dice y qué tipo de normas hay sobre el divorcio? ¿Y quién puede divorciarse y quién no? ¿Qué hay de los votos? El ojo por ojo, amar a los enemigos, la instrucción sobre dar, etc. Todas estas cosas tienen que ver con cada aspecto de la práctica de la creencia en Dios por parte de la humanidad y de seguir a Dios. Algunas de estas prácticas siguen siendo relevantes actualmente, pero son más rudimentarias que las exigencias actuales a las personas. Son verdades bastante elementales que las personas se encuentran en su creencia en Dios. Desde el momento en que el Señor Jesús comenzó a obrar, Él ya había empezado a hacerlo en el carácter vital de los humanos, pero en base al fundamento de las leyes. ¿Tenían algo que ver con la verdad las normas y los dichos sobre estos temas? Por supuesto que sí. Todas las regulaciones, los principios y el sermón en la era de la gracia anteriores tenían relación con el carácter de Dios y con lo que Él tiene y es, y por supuesto con la verdad. Independientemente de lo que Dios exprese, de la forma en que lo haga o mediante el tipo de lenguaje que use, su fundamento, su origen y su punto de partida están todos basados en los principios de su carácter y de lo que Él tiene y es. No hay error posible. Así que, aunque estas cosas que Él dijo parezcan ahora un poco triviales, sigues sin poder decir que no son la verdad, porque eran cosas indispensables para las personas en la era de la gracia, para satisfacer la voluntad de Dios y lograr un cambio en su carácter vital. ¿Puedes decir que alguna de estas cosas en el sermón no estén alineadas con la verdad? No puedes. Cada una de ellas es la verdad, porque eran todas ellas exigencias de Dios para la humanidad. Eran todos principios y una perspectiva dados por Dios de cómo comportarse, y representan su carácter. Sin embargo, en base al nivel de su crecimiento en la vida de esa época, solo podían aceptar y comprender estas cosas. Como el pecado de la humanidad no se había resuelto, el Señor Jesús solo podía proclamar estas palabras, y solo podía utilizar esas enseñanzas simples dentro de esta clase de ámbito para decir a las personas de la época cómo debían actuar, qué debían hacer, dentro de qué principios y esferas debían hacer las cosas y cómo debían creer en Dios y cumplir sus requisitos. Todo esto estaba determinado en base a la estatura de la humanidad en esa época. No era fácil para las personas que vivían bajo la ley aceptar estas enseñanzas y, por tanto, lo que el Señor Jesús enseñaba tenía que permanecer en este ámbito. Seguidamente, veamos qué hay en las parábolas del Señor Jesús. La primera es la parábola del sembrador. Es realmente interesante. Sembrar semillas es un acontecimiento común en las vidas de las personas. La segunda es la del trigo y la cizaña. En lo que respecta a esta, cualquiera que haya plantado cultivos y adultos lo sabrá. La tercera es la parábola del grano de mostaza. Todos vosotros sabéis lo que es la mostaza, ¿verdad? Si no lo sabéis, podéis echar un vistazo a la Biblia. Para la cuarta, la de la levadura, la mayoría de las personas sabe que ésta se usa para la fermentación. Es algo que las personas utilizan en su vida cotidiana. Todas las parábolas siguientes, incluyendo la sexta, la del tesoro,
la séptima, la de la perla, y la octava, la de la red, se sacan de las vidas de las personas. Todas vienen de las vidas actuales de ellas. ¿Qué tipo de cuadro pintan estas parábolas? Es una imagen de Dios convirtiéndose en una persona normal y viviendo junto a la humanidad, usando el lenguaje de una vida normal, el lenguaje humano, para comunicar con los hombres y proveerles lo que necesitan. Cuando Dios se hizo carne y vivió en medio de la humanidad durante mucho tiempo, después de haber experimentado y presenciado los diversos estilos de vida de las personas, estas experiencias pasaron a ser su manual para transformar su lenguaje divino en humano. Por supuesto, estas cosas que él vio y oyó en la vida también enriquecieron la experiencia del Hijo del Hombre humano. Cuando él quería que las personas llegaran a entender algunas verdades, algo de la voluntad de Dios, podía usar parábolas parecidas a las anteriores para hablar a las personas acerca de la voluntad de Dios y sus exigencias para la humanidad. Estas parábolas tenían, todas, relación con la vida de las personas. No había una sola que no estuviese en sintonía con las vidas humanas. Cuando el Señor Jesús vivió con la humanidad, vio a campesinos cuidando sus campos, sabía lo que eran la cizaña y la levadura. Entendió que los humanos aman los tesoros, por lo que usó las metáforas del tesoro y la perla. Con frecuencia, vio a pescadores echando sus redes, etc. El Señor Jesús observó estas actividades en las vidas de los hombres y también experimentó ese tipo de vida. Él fue igual que cualquier otra persona normal, comía 3 veces al día y seguía las rutinas cotidianas de los seres humanos. Experimentó personalmente la vida de una persona corriente y fue testigo de la vida de otros. Cuando presenció y experimentó todo esto en persona, no pensó en cómo tener una buena vida o vivir con mayor libertad y comodidad. Cuando estuvo experimentando una vida humana auténtica, el Señor Jesús vio las dificultades en la vida de las personas, el sufrimiento, el infortunio y la tristeza de las personas bajo la corrupción de Satanás, existiendo bajo su dominio y en pecado. Mientras experimentaba personalmente la vida humana, también comprobó cuán desamparadas estaban las personas que vivían en medio de la corrupción, y vio y experimentó la desgracia de quienes vivían en pecado, los que estaban perdidos en la tortura de Satanás, del mal. Cuando el Señor Jesús vio estas cosas, ¿las vio con su divinidad o con su humanidad? Su humanidad existió realmente, estaba muy viva. Él pudo experimentar y ver todo esto, y por supuesto su esencia, su divinidad también lo vieron. Esto es, Cristo mismo, el Señor Jesús hombre, vio esto, y todo lo que observó le hizo sentir la importancia y la necesidad de la obra que había acometido en ese momento en la carne. Aunque él mismo sabía que la responsabilidad que debía asumir en la carne era inmensa y lo cruel que sería el dolor que afrontaría cuando vio a la humanidad desamparada en el pecado, el infortunio de sus vidas y sus luchas ineficaces bajo la ley, sintió cada vez mayor tristeza y más inquietud por salvar a la humanidad del pecado. Independientemente del tipo de dificultades que afrontaría o del dolor que sufriría, estuvo cada vez más decidido a redimir a la humanidad que vivía en pecado. Durante este proceso, se podría decir que el Señor Jesús comenzó a entender con mayor claridad la obra que necesitaba hacer y que se le había encomendado. También se sintió cada vez más deseoso de completar la obra que debía acometer.
cargar con los pecados de toda la humanidad, hacer expiación por ella para que no viviera más en pecado, y que Dios fuera capaz de olvidar los pecados del hombre, gracias a la ofrenda por el pecado, permitiéndole impulsar su obra de salvar a la humanidad. Se podría decir que en su corazón el Señor Jesús estaba dispuesto a ofrecerse por la humanidad, a sacrificarse. También lo estaba a actuar como ofrenda por el pecado, a ser clavado a la cruz, y estaba ansioso por completar esta obra. Cuando vio las condiciones miserables de las vidas humanas, todavía quiso cumplir su misión a la mayor rapidez posible, sin el retraso de un solo minuto o segundo. Cuando tuvo ese sentimiento de urgencia, no estaba pensando en lo grande que sería su dolor, ni en cuánta humillación tendría que soportar. Solo tenía una convicción en su corazón. Mientras él se ofreciera y fuera clavado a la cruz como ofrenda por el pecado, la voluntad de Dios prevalecería y él podría comenzar una nueva obra. La vida de la humanidad y su estado de existencia en el pecado cambiarían por completo. Su convicción y lo que estaba decidido a hacer guardaban relación con salvar al hombre, y solo tenía un objetivo: llevar a cabo la voluntad de Dios, de manera que pudiese iniciar, con éxito, el siguiente paso en su obra. Esto es lo que había en la mente del Señor Jesús en aquella época. Viviendo en la carne, el Dios encarnado poseía una humanidad normal. Poseía las emociones y el razonamiento de una persona normal. Sabía lo que era la felicidad, el dolor, y cuando vio a la humanidad en este tipo de vida, sintió en lo más profundo que dándoles simplemente a las personas algunas enseñanzas, proveyéndoles algo o instruyéndolas en algo, no las sacaría del pecado. Tampoco las redimiría de éste haciéndoles obedecer solamente los mandamientos. Solo cuando cargara con el pecado de la humanidad y se convirtiera en la semejanza de carne pecadora, podría intercambiarlo por la libertad del hombre y por el perdón de Dios para éste. Así, después de que el Señor Jesús experimentara y presenciara la vida de pecado de los hombres, un intenso deseo se manifestó en su corazón: permitir que se libraran de su vida de lucha en el pecado. Este deseo hizo que sintiera cada vez más que debía ir a la cruz y cargar con los pecados de la humanidad lo antes posible, lo más rápido que pudiera. Estos fueron los pensamientos del Señor Jesús en ese momento, después de haber vivido con personas y haber visto, oído y sentido la desgracia de sus vidas en el pecado. Que el Dios encarnado pudiera tener esta clase de voluntad para el hombre, que pudiera expresar y revelar esta clase de carácter, ¿es algo que una persona normal pudiera poseer? ¿Qué vería una persona corriente en este tipo de entorno? ¿Qué pensaría? Si una persona normal afrontase todo esto, ¿consideraría los problemas desde una perspectiva elevada? Definitivamente no. Aunque el aspecto del Dios encarnado sea exactamente igual al de un ser humano, Él aprende el conocimiento humano, habla el lenguaje humano y, en ocasiones, hasta expresa sus ideas a través de los medios o las expresiones del hombre. Su modo de ver a los seres humanos y la esencia de las cosas es absolutamente distinto a cómo las personas corruptas ven estas mismas cosas. Su perspectiva y la altura en la que se halla es algo inalcanzable para una persona corrupta. Esto se debe a que Dios es la verdad. Su carne también posee la esencia de Dios y sus pensamientos, así como lo que expresa su humanidad, también son la verdad.
Para las personas corruptas, todo lo que Él expresa en la carne es una provisión de la verdad y de la vida, y no solo es para una persona, sino para toda la humanidad. En el caso de cualquier persona corrupta, en su corazón solamente se hallan las pocas personas relacionadas con ella. Solo se cuida de éstas y se preocupa únicamente por ellas. Cuando el desastre está en el horizonte, piensa primero en sus propios hijos, su esposa o sus padres, y una persona más filantrópica pensaría como mucho en algún familiar o en un buen amigo. ¿Piensa en alguien más? Nunca. Porque los seres humanos son, después de todo, humanos, y solo pueden ver algo desde la perspectiva y la altura de una persona. Sin embargo, Dios encarnado es totalmente diferente de una persona corrupta. Independientemente de lo corriente, normal y humilde que sea la carne del Dios encarnado, o de la cantidad de desprecio con que lo mire la gente, sus pensamientos y su actitud hacia la humanidad son cosas que ningún hombre podía poseer ni imitar. Él siempre observará a la humanidad desde la perspectiva de la divinidad, desde la altura de su posición como creador. Siempre la contemplará a través de la esencia y de la mentalidad de Dios. No puede verla en absoluto desde la altura de una persona normal ni desde la perspectiva de una corrupta. Cuando las personas miran a la humanidad, lo hacen con una visión humana y usan cosas como el conocimiento, las normas y las teorías humanos como punto de referencia. Esto se halla dentro del ámbito de lo que las personas pueden ver con sus ojos, de lo que unos seres corruptos pueden lograr. Cuando Dios mira a la humanidad, lo hace con visión divina. Usa como medida su esencia y lo que Él tiene y es. Este ámbito incluye cosas que las personas no pueden ver, y en esto es en lo que Dios encarnado y los humanos corruptos son totalmente diferentes. Esta divergencia viene determinada por la esencia de los seres humanos, que es distinta a la de Dios y que determina las identidades y las posiciones, así como la perspectiva y la altura desde la que ven las cosas. ¿Veis la expresión y la revelación de Dios mismo en el Señor Jesús? Podrías decir que lo que Él hizo y dijo guardaba relación con su ministerio y con la obra de gestión de Dios, que todo ello era la expresión y la revelación de su esencia. Aunque tuvo una manifestación humana, su esencia divina y la revelación de su divinidad no pueden negarse. ¿De verdad era esta manifestación humana una expresión de la humanidad? Por su propia esencia, fue su manifestación humana totalmente diferente de la de las personas corruptas. El Señor Jesús fue Dios encarnado, y si hubiera sido realmente una persona normal, corrupta, ¿habría podido contemplar la vida de la humanidad en pecado desde una perspectiva divina? En absoluto. Esta es la diferencia entre el Hijo del Hombre y las personas corrientes. Todas las personas corruptas viven en pecado, y cuando alguien ve el pecado, no tiene ningún sentimiento particular respecto al mismo. Son todas iguales, como un cerdo que vive en el fango y no se siente en absoluto incómodo ni sucio. Come bien y duerme profundamente. Si alguien limpia la pocilga, el cerdo no se sentirá a gusto ni se mantendrá limpio. Pronto estará revolcándose de nuevo en el fango y sintiéndose por completo a gusto, porque es una criatura sucia. Cuando los seres humanos ven un cerdo, sienten que es sucio, y si lo limpias, no se sentirá mejor.
Por esta razón, nadie tiene un cerdo en casa. La forma en que los humanos ven a los cerdos siempre será diferente de cómo se sienten ellos, porque humanos y cerdos no son de la misma especie. Y como el Hijo del Hombre encarnado no es de la misma especie que los seres humanos corruptos, solo el Dios encarnado puede alzarse desde una perspectiva divina y desde la altura de Dios para contemplar a la humanidad y verlo todo. Cuando Dios se hace carne y vive en medio de la humanidad, ¿qué sufrimiento experimenta en la carne? ¿Lo entiende alguien realmente? Algunos afirman que Dios sufre en gran manera, y aunque Él es Dios mismo, las personas no comprenden su esencia. Siempre lo tratan como una persona, y esto hace que se sienta agraviado y perjudicado. Declaran que el sufrimiento de Dios es verdaderamente grande. Otros aseveran que Dios es inocente y sin pecado, pero que sufre lo mismo que la humanidad y es víctima de persecución, difamación e indignidades junto con ella. También dicen que Él soporta las malinterpretaciones y la desobediencia de sus seguidores. En realidad, el sufrimiento de Dios no puede medirse. Parece que no entendéis realmente a Dios. De hecho, este sufrimiento del que habláis no cuenta como verdadero sufrimiento para Dios, porque hay uno mayor que éste. ¿Cuál es, pues, el verdadero sufrimiento para Dios mismo? ¿Cuál es el verdadero sufrimiento para la carne del Dios encarnado? Para Dios, no es un sufrimiento que la humanidad no le entienda, que le malinterpreten y que no lo vean como Dios. Sin embargo, las personas sienten a menudo que Él debe de haber sufrido una gran injusticia, que durante el tiempo que está en la carne, Dios no puede mostrar su persona a la humanidad ni permitirle ver su grandeza, y que se esconde humildemente en una carne insignificante, por lo que debió de ser terrible para Él. Las personas se toman a pecho lo que pueden entender y ver del sufrimiento de Dios, le manifiestan toda clase de simpatía y a menudo hasta le elevarán una pequeña alabanza por ello. En realidad, existe una diferencia, una brecha entre lo que las personas entienden del sufrimiento de Dios y lo que Él siente realmente. Os estoy diciendo la verdad. Para Dios, independientemente de que se trate del Espíritu de Dios o de la carne del Dios encarnado, ese no es un sufrimiento verdadero. ¿Qué hace, pues, sufrir a Dios de verdad? Hablemos sobre el sufrimiento de Dios tan solo desde la perspectiva del Dios encarnado. Cuando Dios se hace carne y se convierte en una persona corriente, normal, que vive en medio de la humanidad, codo con las personas, no puede ver ni sentir los métodos, las leyes y las filosofías de las personas para vivir. ¿Cómo le hacen sentir esos métodos y leyes para la existencia? ¿Siente aborrecimiento en su corazón? ¿Por qué iba a sentirlo? ¿Cuáles son los métodos y las leyes de la humanidad para vivir? ¿En qué principios están arraigados? ¿En qué se basan? Los métodos, las leyes, etc. de la humanidad para vivir, todo está creado en base a la lógica, el conocimiento y la filosofía de Satanás. Los humanos que viven bajo estos tipos de leyes no tienen humanidad, ni verdad. Todos ellos desafían a la verdad y son hostiles a Dios. Si echamos un vistazo a la esencia de Dios, vemos que esta es exactamente lo contrario de la lógica, el conocimiento y la filosofía de Satanás. Su esencia está llena de justicia, verdad, santidad y otras realidades de todas las cosas positivas.
¿qué siente Dios en su corazón, poseyendo esta esencia y viviendo en medio de esa humanidad? ¿No está lleno de dolor? Su corazón está dolido, y ese dolor es algo que ninguna persona puede entender ni comprender. Y es que todo lo que él afronta, se encuentra, oye, ve y experimenta, es la corrupción, el mal y la rebelión contra la verdad y la resistencia a la misma. Todo lo que viene de los humanos es la fuente de su sufrimiento. Es decir, como su esencia y la de los seres humanos corruptos no son la misma, la corrupción de estos pasa a ser la fuente de su mayor sufrimiento. ¿Puede Dios, al hacerse carne, encontrar a alguien que comparta un lenguaje común con él? Esto no se puede hallar entre los hombres. No hay quien pueda comunicar ni tener este diálogo con Dios. ¿Qué tipo de sentimiento dirías que tiene Dios? Las cosas que las personas exponen, aman, buscan y anhelan, están todas relacionadas con el pecado, con tendencias malvadas. Cuando Dios afronta todo esto, ¿no es como un cuchillo para su corazón? ¿Podría tenerlo henchido de gozo frente a estas cosas? ¿Podría hallar consuelo? Los que están viviendo con Él son seres humanos llenos de rebeldía y maldad. ¿Cómo podría no sufrir su corazón? ¿Cómo es de grande este sufrimiento en realidad y a quién le preocupa? ¿Quién presta atención? ¿Y quién podría apreciarlo? Las personas no tienen forma de entender el corazón de Dios. Su sufrimiento es algo que las personas son particularmente incapaces de apreciar, y la frialdad y el entumecimiento de la humanidad profundizan aún más el sufrimiento de Dios. Algunas personas simpatizan a menudo con la difícil situación de Cristo porque hay un versículo en la Biblia que dice: «Los zorros tienen guaridas y las aves del aire tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza». Cuando las personas oyen esto, se lo toman a pecho y creen que es el mayor sufrimiento que Dios resiste, y también es el mayor sufrimiento que Cristo resiste. Ahora, mirándolo desde la perspectiva de los hechos, ¿es ese el caso? Dios no cree que estas dificultades sean sufrimiento. Nunca ha clamado contra la injusticia por las dificultades de la carne, ni ha hecho que los seres humanos le devuelvan nada ni lo recompensen. Sin embargo, cuando ve el todo de la humanidad, las vidas corruptas y la maldad de los seres humanos corruptos, cuando ve que la humanidad está entre las garras de Satanás, apresada por él sin poder escapar, esas personas que viven en pecado no saben cuál es la verdad, él no soporta todos estos pecados. Su aborrecimiento de los hombres se incrementa día a día, pero él tiene que aguantar todo esto. Este es el gran sufrimiento de Dios. Él no puede expresar plenamente su voz, su felicidad, su ira, su tristeza o su placer entre sus seguidores, y nadie entre ellos puede entender verdaderamente su sufrimiento. Nadie intenta siquiera entender o consolar su corazón, que soporta este padecimiento día tras día, año tras año, una y otra vez. ¿Qué veis en todo esto? Dios no exige nada a los humanos a cambio de lo que Él ha dado, sino que por su esencia no puede tolerar en absoluto la maldad, la corrupción y el pecado de la humanidad. Él siente un aborrecimiento y un odio extremos que llevan a su corazón y a su carne a soportar un sufrimiento inacabable. ¿Podríais ver todo esto? Lo más probable es que ninguno de vosotros pudiera, porque no hay entre vosotros
quien entienda de verdad a Dios. A lo largo del tiempo podéis experimentarlo gradualmente por vosotros mismos.